cuando se saben totalmente abandonados y perdidos, aislados y con fracturas en su interior, lo único que les queda es violencia, represión. Están metiéndonos gente presa, desapareciendo compañeros todos los días. ¿Por qué? Porque les tienen terror a la voz de la gente. Todo sobre María Corina Machado. Vamos a escuchar a María Corina entonces en Oppenheimer y en una entrevista, y ha dicho: cuando Maduro caiga, millones regresarán al país. Vamos a escuchar, y después de esta entrevista vamos a escuchar el plan de gobierno de María Corina para que Venezuela vuelva a ser una potencia. Pero antes, vamos entonces con esta entrevista. María Corina, antes de preguntarte sobre lo que está pasando en Venezuela, quiero preguntarte sobre tu situación personal, porque en las últimas semanas han arrestado a varios dirigentes opositores bajo presuntos cargos de terrorismo. Sabemos que tú estás en la clandestinidad, pero danos por favor una actualización sobre tu situación. O sea, ¿cómo vives? ¿Sales a la calle? ¿Tienes acceso a medicina? ¿Cuál es tu situación personal? Desde hace 10 meses, Andrés, inmediatamente después de la enorme victoria electoral que tuvimos el 28 de julio, como sabes, Maduro ordenó una escalada brutal, represiva, de más de 2.000 personas que fueron presos, incluyendo niños, mujeres acusados de terrorismo. En mi caso también me acusaron de terrorismo, el propio Maduro, y yo he tenido que, como cientos de otros activistas en Venezuela, estar en la clandestinidad, como tú dices, resguardados. Y estoy en una situación de aislamiento total por razones de seguridad. No puedo salir a ninguna parte ni ver a ninguna persona tampoco. ¿Ni ver a ninguna persona? A nadie, absolutamente nadie. No te vamos a preguntar dónde estás, pero Maduro ha dicho que estás en Colombia. Ellos saben que estoy en Venezuela y los venezolanos también lo saben. Hablemos de la situación política y económica en Venezuela. Después de las elecciones legislativas, tú dijiste que fueron una gran victoria opositora porque ustedes habían llamado a no votar y, según estimados de la oposición, solo votó el 12% de los votantes registrados, aunque las autoridades electorales dicen que votaron más del 42%. ¿Pero qué respondes a quienes dicen que la oposición está debilitada porque el gobierno logró dividirla en estas elecciones, lo que no había pasado en las elecciones presidenciales del año pasado? Bueno, es que yo creo que lo que se demostró en este fraude, que no es ninguna elección, una enorme farsa, es que más del 85% del país está unido. Que hayan algunas personas que hayan sucumbido a las presiones del régimen, eso es natural, ha pasado siempre a lo largo de la historia frente a regímenes totalitarios que utilizan todo tipo de extorsión para buscar quebrar a la gente. El régimen lo que quería, recordemos que no ha entregado una sola cifra del 28 de julio y que no hay información alguna sobre los procesos electorales, ninguna auditoría, ningún tipo de garantía. Era llevar adelante una farsa para tratar de enterrar la enorme victoria del 28 de julio y dar una sensación de normalidad en el país. Amenazaron y obligaron a gente a inscribirse como candidatos, o sea, solamente el régimen decidía quiénes entraban, quiénes no, quiénes votaban, quiénes no, y todos los venezolanos sabemos que esto, como en efecto pasó, iba a ser una asignación, es decir, el régimen dice quiénes quedan en qué posiciones. Y lo que se convirtió fue en un ejercicio de desobediencia masiva. Una desobediencia muy valiente, por cierto, porque aquellos que no votaban o no participaban sabían que iban a enfrentar todo tipo de consecuencias por parte del régimen, como en efecto ha ocurrido. Amenazan a los empleados públicos, a los activistas, a cualquier persona que si no acuden a lo que ellos dicen, los van a castigar. Así que fue una demostración de enorme coraje y conciencia cívica, un acto de rebeldía ciudadana. ¿Qué respondes a quienes dicen que, a diferencia de lo que pasó en las elecciones de julio del año pasado, las presidenciales, esta vez ustedes sí fueron divididos? O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que Enrique Capriles y otros que instaron a la gente a votar son colaboracionistas del gobierno, o cómo los definirías?
Bueno, yo creo que el país ha pasado su juicio y la historia lo hará también. Yo simplemente he dicho que ese llamado de plegarse a una estrategia del régimen, lejos de debilitar a la tiranía, lo que busca es darle estabilidad y legitimidad, y el pueblo simplemente tomó su decisión, la gente tomó su propia decisión. Así que yo no creo que haya ni una dirección política dividida, por el contrario, creo que está más firme, más clara que nunca, y creo que además el respaldo de la sociedad así lo ha ratificado. Creo que ha sido una derrota monumental para el régimen, monumental. Y quienes se plegaron a ella deberían pues, reflexionar sobre una enorme lección que ha dado la sociedad venezolana. Pero ¿cómo van a hacer ustedes para vencer la apatía política en Venezuela? Porque la abstención que hubo en las elecciones del 25 de mayo puede interpretarse, como tú dices, como una gran victoria opositora, pero también puede interpretarse como un síntoma de apatía política, de que la gente está resignada a que Maduro se va a quedar en el poder para siempre. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo entiendo que el régimen quiera venderlo así, pero eso es absolutamente falso. Todo lo contrario. En primer lugar, no son elecciones. Y es muy importante que la comunidad internacional tenga esto claro. No son elecciones. Solamente podían inscribirse partidos y candidatos que el régimen dijera. Solamente iban a votar los que el régimen dijera y solamente iban a quedar los que el régimen efectivamente dijo. Estos son asignaciones. Y no es apatía, todo lo contrario. Andrés, frente a un sistema de terror, lo más fácil es bajar la cabeza y acudir dócilmente a hacer lo que el régimen quiere que tú hagas. Cuando un ciudadano se para firme y dice no frente a la tiranía, no me voy a callar, no voy a bajar la cabeza, no voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, está tomando la decisión más difícil, la más riesgosa, la más consciente y la correcta a los efectos de nuestro proceso de seguir debilitando el régimen. Lo que hemos demostrado es que aquí hay una sociedad unida, con un liderazgo legítimo, unido, que hayan algunas voces que no hayan entendido esto o que hayan optado por acomodarse a los planteamientos del régimen, eso es otro tema. Son una ínfima minoría. Y eso lo vimos en las calles de toda Venezuela. Que nadie lo tenga duda. Esto ha sido una derrota monumental para el régimen. Que lo único que le queda, lo único, es su estructura represiva del terror. Cuando se saben totalmente abandonados y perdidos, aislados y con fracturas en su interior, lo único que les queda es violencia, represión. Están metiéndonos gente presa, desapareciendo compañeros todos los días. ¿Por qué? Porque les tienen terror a la voz de la gente. Hay quienes dicen que la actual crisis económica en Venezuela es tan grave como la del 2019, cuando se dio el éxodo masivo de millones de venezolanos. ¿Estamos ahora ante la posibilidad de una nueva ola migratoria, ¿no? Que se vayan millones más de jóvenes? Lamentablemente ya se nos han ido muchos jóvenes. Y de hecho, yo te diría que la gran fuerza que nos unió durante estos 2 años extraordinarios que creamos este movimiento social y cultural de cara a las primarias y el triunfo de las elecciones, fue alrededor de ese anhelo, que nuestros hijos regresen a casa. Ahora, la situación económica es imposible que no se ponga peor cada día, porque estamos frente a un régimen socialista y criminal, corrupto hasta las médulas. Venezuela en los últimos 6 meses, desde julio del año pasado, ya estamos viendo unos índices de inflación de 3 dígitos, mucho antes de que se anunciara la situación con las sanciones. Entonces, Maduro y el régimen siempre le buscan echar la culpa a otro, pero si hay algún caso donde es evidentemente y estrictamente culpa de ellos, es este. El sueldo mínimo en Venezuela no lo aumentan desde hace 4 años. Es $1.50 al mes. Nuestros niños están yendo a la escuela 2 días a la semana desde hace más de 1 año, Andrés. ¿A quién le van a echar la culpa de esto? Las escuelas se están cayendo, los hospitales se están cayendo. Siempre quieren responsabilizar a otro. Y es porque esta gente saqueó a Venezuela, la saqueó. Entonces sí, aquí hay una situación económica insostenible, irreversible. Y esto es otro de los elementos que genera mucha presión
sobre esos pocos que aún sostienen al régimen de Maduro, porque entienden que Venezuela no es normalizable, no es estabilizable ni financieramente, ni económicamente, ni socialmente, ni militarmente. Y por el bien de todos, de la región, porque evidentemente hay una presión migratoria, pero la gente, ¿por qué se va? La gente se va cuando siente que no tiene futuro. El día que salga Maduro, tú vas a ver, a pesar de las dificultades económicas e institucionales que estamos enfrentando, la cantidad de venezolanos que van a regresar voluntariamente a remangarse y a darlo todo por reconstruir su país. Eso es un tema de expectativas, es un tema de libertad. La gente huye cuando siente que no tiene un futuro de libertad y de dignidad. Y eso es lo que Maduro le ha arrebatado a Venezuela y lo que nosotros le estamos regresando hoy. María Corina. Muy bien, hemos escuchado entonces a la líder María Corina Machado en entrevista con Andrés Oppenheimer, justamente, en el que ha hablado sobre la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Ha hablado, ella respondió, María Corina, ¿te encuentras en Colombia? Y ella ha dicho, no, yo me encuentro en Venezuela, ¿no? Entonces también habló sobre Capriles, si es que qué pensaba de esa oposición, y ella mencionó que en realidad no son elecciones lo que hace Nicolás Maduro, sino son asignaciones. Es más fácil bajar la cabeza para algunos y que enfrentarse a la tiranía, ¿no? Son asignaciones de Nicolás Maduro, tú sí, tú no, a ti sí te quiero dentro de, y es lo que ha mencionado. Pero lo que ha dicho María Corina justamente es, ha habido una derrota monumental el 25 de mayo contra Nicolás Maduro. Y también la mayoría de venezolanos regresarán, millones regresarán a recuperar su país, pero todo ello es cuando Nicolás Maduro salga del poder, ¿no? Porque como la misma María Corina Machado ha dicho, no hay libertad en Venezuela. Ella no puede salir, ella se encuentra totalmente en clandestinidad, también respondió, no puede salir porque hay riesgo de que si ella sale, también el régimen la secuestre. Muy bien, déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de esta entrevista que ha brindado María Corina Machado. Te leemos en los comentarios.